Distribución y F y del análisis de varianza de un factor. El análisis de varianza, o bien conocido como ANOVA, es el análisis de varianza que permite un método para comparar las medias de varios grupos de datos. El método se basa en la estimación de dos tipos de varianzas: la varianza que está dentro de las muestras y la varianza que está entre las muestras. El análisis de varianza permite contrastar a la hipótesis nula de que las medias de K de la población son iguales, es decir, las medias muestrales que son iguales. Eso se refiere a la hipótesis nula, mientras que la hipótesis alternativa eh, se refiere a que por lo menos una de las poblaciones difiere de las demás en cuanto a su valor esperado. El análisis de los resultados experimentales, en los que interesa comparar los resultados de K, es decir, los tratamientos o factores, son respecto a la variable dependiente o de interés. Las poblaciones, las distribuciones de probabilidad de la variable dependiente corresponden a cada factor, es decir, que son normales, tienen una distribución normal, dentro de las cuales cabe recalcar que son en forma campanada. Y por ende también otro supuesto es que las K muestras sobre las que se aplican los tratamientos son independientes, es decir, que siempre va a haber una independiente y la otra va a ser dependiente. Otro supuesto es que las poblaciones tienen toda igual varianza, es decir, que son homocedasticidad. La variación dentro de las muestras, o también varianza, conocida como SCD o intragrupos, cuantifica la dispersión de los valores de cada muestra con respecto a sus correspondientes medias. La variación entre muestras, o conocida como SCE, también intergrupos, cuantifica en cambio la dispersión de las medias de las muestras con respecto a la media global, es decir, la variación dentro de las muestras es la dispersión de los valores, o sea, de cada valor con respecto a las medias, mientras que la variación entre las muestras es la dispersión ya de todas las medias en comparación a la media global, dentro de lo cual vamos a encontrar las hipótesis. La hipótesis de contrastes son las siguientes. Una es la hipótesis nula, en que quiere decir que sus medias poblacionales son iguales. Y dos, que al menos de las medias poblacionales una sea distinta. Esta es la hipótesis alternativa. La distribución F, o distribución de Fisher conocida, es una distribución de probabilidad que se usa para comparar varianzas de dos poblaciones. Para aquello es evidente que a partir de un análisis de una sola población, F es una distribución cegada a la derecha y solo toma valores positivos. Quiere decir que estos valores positivos van a entrar en una zona de rechazo, mientras que en otro caso la zona de aceptación, para lo cual no va a tener valores negativos la distribución de Fisher. Los tipos de modelos de análisis de varianza. Según el diseño, se puede decir que es unifactorial cuando hay un solo factor de tratamiento. Se utiliza ANOVA de clasificación simple o de una vía, mientras que multifactorial se utiliza ANOVA de dos vías, dos factores, o tres vías, también tres factores o más. En este caso, vías o factores vendría a ser una similitud dentro de este análisis de varianza. Para la toma de decisiones en la distribución de Fisher, vamos a caer, en primer lugar, decíamos que tiene forma campanada, tiene una distribución normal, en la cual tiene una zona de aceptación de la hipótesis nula, o también puede ser la zona de aceptación de no aceptar la hipótesis alternativa. Se conoce, es lo mismo. Mientras que en la zona de rechazo tenemos que tener muy en cuenta alfa, es decir, los grados de significancia.
en sí la zona de rechazo de la hipótesis nula o también de aceptar la hipótesis alternativa. Es obvio, si rechazo la hipótesis nula, estoy aceptando la hipótesis alternativa. Y en el zona de aceptación puedo decir que acepto la hipótesis alternativa o no. Pero en la zona de aceptación, como el gráfico lo dice, es zona de no rechazo de hipótesis nula, es decir, que estoy aceptando la hipótesis nula. Mientras que la hipótesis alternativa no la estoy aceptando. En este caso, vamos a necesitar la tabla F, o también hay otras que son las T de student, pero eso es otro caso. En un estudio se desea comparar las medias de datos de los siguientes grupos. En este caso hemos citado un ejemplo de dos grupos. Cada grupo tiene 4 valores. La suma de cada uno de ellos del grupo número 1 suma 16 y en el grupo número 2 suma 11. Cada uno tiene 4 valores. Su media en el primer grupo es de 4 y en el segundo grupo es de 2.75. En el grupo número 1 su varianza es de 4.67, mientras que en el grupo número 2 es 2.92. Ahora, ¿cómo calculo esta varianza que es dentro de las muestras? En este caso vamos a necesitar que cada valor de cada grupo sea restado a la media que hemos sacado cada uno de estos valores, o sea, el resultado de esta resta lo vamos a elevar al cuadrado y así mismo, así consecutivamente con cada uno de los valores. En este caso de la primera varianza del grupo número 1, para sacarlo, hemos dicho que es 4 menos 4 elevado al cuadrado más 1, que es el segundo valor, menos 4 elevado al cuadrado, más el tercer valor, menos 4 elevado al cuadrado, más el cuarto valor, que es 6 menos 4 elevado al cuadrado. Esto hace una suma de 14 y como dice la fórmula, n menos 1 es igual, entonces 4 menos 1 sumaría a 3 y también nos dio como resultado 4.67, dentro de lo cual vamos a sacar la segunda varianza, que es 3 menos 2.75. Este 2.75 nos salió la media del segundo grupo. Entonces, seguimos consigamente con los mismos procedimientos y nos vamos a restar cada valor menos la media y nos da como resultado 8.75 menos n menos 1, que sería 3, que sería 2.92. Aquí SP, que vendría a ser las varianzas, vamos a decir que todo esto va a ser dividido para 2, entre lo cual vamos a sumar las dos varianzas dividido para 2, que nos dio 3.79. Ahora, la varianza entre las muestras. Este tipo de varianza vamos a necesitar la media de cada uno de los grupos, que nos dio 4 y 2.75. Sumado esto, dividido para 2, como decía, entre las muestras, es la varianza entre las dos medias. Dividido para 2 nos da 3.37. Ok, seguimos esto. Cada muestra, decíamos que como es entre las muestras, es la comparación entre cada una de las muestras con el nivel global de las muestras que ya sacamos, que es 3.37. En este caso, 4 menos 3.37 elevado al cuadrado más 2.75 menos 3.37 elevado al cuadrado. Todo eso dividido para n menos 1, que serían dos grupos menos 1, que obviamente nos va a dar 1, entonces nos dio 0.783. Pero caigamos en cuenta que la fórmula que tenemos ahí dice la media de la varianza es igual a la varianza menos dividido para n. Entonces no tenemos en sí aún el valor de la varianza, entonces tenemos que proseguir a despejar la siguiente fórmula, que nos da como resultado S2
o S elevado al cuadrado en sí, igual a N, que sería el número de datos, por S por X al cuadrado. Ok, entonces todo aquello nos vamos a multiplicar 4 por 0.78. Ahora sí necesitamos el número de datos, mientras que en el anterior era número de grupos. Y nos da como resultado 3.12. Esta nos dio la varianza entre las muestras. Ahora vamos con las hipótesis en sí del ANOVA. ¿Cuáles son estas hipótesis del ANOVA? Que la hipótesis nula es que todas las medias de los grupos son iguales, mientras que la hipótesis alternativa que al menos una media de los grupos sea diferente de las demás. Entonces, para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula, se usa el estadístico de prueba F, el estadístico de prueba de Fisher. Recuerda que ya hablamos que para aquello se debe tomar los valores positivos, y una de las características que nos dio es que son valores positivos. Otra, y dividido entre varianza entre las muestras y varianza dentro de las muestras. Entonces el F calculado nos dio 0.81. Ahora vuelta vamos a hablar sobre el método de rechazo del valor crítico. Dentro de aquello plantea dos, que es que si F calculado es mayor o igual que F crítico, se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Si F calculado es menor que F crítico, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. ¿Por qué estamos sugiriendo? Porque no estamos rechazando la hipótesis nula. En cambio, el F crítico se calcula a partir de los grados de libertad del numerador y del cociente del cálculo de F. Para estos grados de libertad tenemos que tomar muy en cuenta lo que es el grado de libertad del numerador, que es K-1 la fórmula, y grados de libertad del denominador, que es NT menos K. ¿Qué significa K y qué significa NT? K es el número de grupos, mientras que NT es el número total de datos. El número de grupos en este caso es 4. Y el número total de datos serían 8. ¿Por qué? ¿Por qué son 8 datos? Porque simple y llanamente 4 de uno y 4 del otro serían 8. Ahora los grados de libertad del numerador. ¿Cómo sacamos? 4 menos 1, 3. Y grados de libertad del denominador, que es 8 menos 4 igual a 4. Y como en este caso estamos calculando con la significancia alfa, que es 0.05. Cabe recalcar que para poder sacar estos grados de libertad tenemos que basarnos en una hoja de Excel. En este caso vamos a irnos a fórmulas, elegir más opciones, que en algunas computadoras aparece aquello. Vamos a irnos a estadísticas y también elegimos la distribución FCD, que vendría a ser los grados de libertad, y que por ende esta distribución vamos a irnos, porque F, ahí dice distribución FCD, distribución de Fisher de cada uno de los datos para ver su diversidad. Entonces, como ende, ya tenemos la genealogía, la proyección de que va a estar a la cola derecha, la probabilidad de F, que es de Fisher, y por ende, para este caso, dos conjuntos de datos. Dicho esto, nos dio el valor crítico, que es 0.98. Y el valor calculado era 0.81. Entonces, para todo aquello, para cómo sacamos el valor crítico de 0.98, simplemente trabajamos con X, que es el nivel de significancia, que es 0.05, los grados de libertad, que es 3, y el grado de libertad 2, que sería 4, nos da el valor de 0.98. Entonces, ahora vamos con el planteamiento que elegimos, que si F calculado 0.81 es menor que F crítico, que es 0.98,
no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula, porque estamos sugiriendo, porque no estamos rechazando, en pocas palabras. Entonces, nuestros planteamientos, nuestras hipótesis, se basaría en que se sugiere que todas las medidas de los grupos son iguales. Ahora, el método de rechazo del valor P. Si el valor P es menor o igual que alfa, se rechaza la hipótesis nula y se concluye la hipótesis alternativa. Si el valor P es mayor que alfa, no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Entonces, para este método de rechazo de P es como sacar los grados de libertad. Asimismo, nos vamos a fórmula, elegimos más opciones, estadístico y vamos a la opción de distribución FCD. Entonces, X en este caso vamos a encontrar el valor, vamos a utilizar el valor calculado que es 0.81, el primer grado de libertad del numerador que era 3 y el segundo grado de libertad que era 4. Entonces nos va a dar como resultado 0,55088, como se puede visualizar en la pantalla, dentro de los cuales vamos a encontrar ya la aceptación o no, como era este tema del método del rechazo del valor crítico, pero en este caso, como decíamos, estamos en método de rechazo referente en comparación al valor P. Cabe recalcar que este valor P siempre va a ir en contra de la hipótesis nula. Entonces, en este caso, el valor P es mayor o igual que el grado de significancia. Entonces no se rechaza la hipótesis nula y se sugiere la hipótesis nula. Se sugiere que todas las medias de los grupos son iguales. ¿Por qué se llega a esta conclusión? Y si se percatan, es lo mismo que está planteando mediante el valor crítico y las hipótesis del ANOVA. Entonces cabe recalcar que todo aquello es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque estamos basándonos también en sus comparaciones. Hemos también tratado la posibilidad de poder no cometer un error tipo 1, o sea 2. También podemos decir que aquella suma también de los cuadrados en algún punto, también vamos a encontrar la variabilidad de estos dichos casos. No cabe mencionar también que tenemos que ser muy precavidos. ¿Por qué? Porque en algunos casos vamos a encontrar que su valor calculado es mayor, mucho mayor que, por ejemplo, que 3, que 5. Entonces, si ya hablamos con una cantidad mayor, es decir, nuestra media muestral mayor que de 50, entonces la mayoría de veces vamos a encontrar con valores que se denotan a una denominada notación científica. En algunos casos vamos a encontrar, por ejemplo, 1,17 exponente a la menos 0,5. Entonces tendríamos que obviamente hacer notación científica, recorrer la coma y vamos a encontrar que en sí todavía se está rechazando dicha hipótesis y su nivel de significancia en comparación con 0,05, obviamente los diferentes ceros se va a rechazar dicha hipótesis y obviamente se va a concluir que al menos uno de los grupos sea diferente. Estamos citando un ejemplo en sí, cómo podría también suceder. Hay en otros casos también que no solo se va a rechazar la hipótesis nula, sino también vamos a encontrar que también puede rechazar la hipótesis alternativa. Como decíamos, en este caso vamos a encontrar muchos ejemplos.